Uno de los dibujos que más interés suscita en el hogar es el dibujo de la familia. Con él, el niño expresa su situación en el núcleo familiar, sus apegos y sus celos. El dibujo de la familia nos puede aportar una visión muy completa de cómo el niño se integra en el entorno familiar, la posición que siente que ocupa y los lazos de apego o los celos hacia los diferentes miembros de la familia. No es que con un simple dibujo podamos hacer un diagnóstico, pero sí que nos puede dar pistas sobre la situación del niño en un momento determinado de su vida. Al igual que el niño evoluciona en todos los aspectos, el dibujo también va presentando una evolución a medida que el niño madura motriz y emocionalmente. Hasta los 3 años podríamos hablar de una etapa de garabateo, de la que escasa información podremos extraer. Entre los 3 y los 6 años, el niño comienza a manejar el lápiz, su trazado es más estable y consigue representar su realidad. Sin embargo, aún es normal que realice figuras humanas incompletas y estáticas. Entre los 6 y los 10 años, el niño es perfectamente diestro en el manejo del lápiz, y los errores pueden ser interpretados realmente desde un sentido emocional. A partir de los 10 años, la madurez en el niño le permitirá realizar dibujos de gran calado, con gran realismo sobre sus emociones. Sin embargo, en esta etapa surge la vergüenza a la hora de presentar a los demás algo creativo. Ahora veremos cómo se interpreta el dibujo de la familia en un niño. Al contrario que en otro tipo de pruebas, en el test del dibujo de la familia, la persona que va a evaluar debe estar presente durante todo el tiempo, aunque sin intervenir en ningún caso. Las instrucciones que se le dan al niño son muy sencillas. Dibuja una familia. Si el niño pregunta si dibuja la suya o se la inventa o pide algún tipo de detalle, la respuesta siempre debe ser muy vaga. Repetiremos de nuevo, dibuja una familia. Esto es importante porque así se sentirá poco presionado y reflejará en el dibujo cómo se siente. A partir de ahí, y mientras el niño realiza la producción, hay que observar aspectos como su grado de bloqueo, es decir, si tarda excesivo tiempo en comenzar, o si empieza no por las personas sino por una casa o algún otro elemento. También, qué personaje dibuja primero, y el orden de los personajes siguientes. Y si hay algún personaje que le lleve más tiempo que los demás, o que borre en exceso. Una vez terminado el dibujo, se le hacen al niño preguntas sobre el mismo. Por ejemplo, ¿quién es cada personaje? Si se observa que algún personaje correspondiente a su familia no ha sido dibujado, se le pregunta que por qué no está. Suele ser habitual, por ejemplo, que por celos no se dibuje a uno de los hermanos. Le preguntaremos con quién se identifica él o quién es él en el dibujo. Y se le realizan unas preguntas emocionales, como cuál de los personajes es más feliz y por qué, cuál está más triste y por qué, cuál es el más malo y el más bueno, y por qué. Con ello se pretende obtener un cuadro más completo de sus sentimientos, que complemente la interpretación del propio dibujo. Cuando se procede a la interpretación del dibujo de la familia en niños, no se atiende a la perfección estética del mismo. De hecho, uno de los aspectos a considerar es la evolución psicomotriz del niño, ya que en ocasiones errores u omisiones pueden deberse más a la propia inmadurez del trazado que a situaciones problemáticas. Se analizan dos aspectos principales del dibujo, el plano gráfico y el plano de contenido. En el plano gráfico se atiende a varios aspectos relacionados con el propio dibujo en sí y su orientación en el plano. En líneas generales podemos extraer la siguiente información. El tamaño del dibujo. Normalmente, un dibujo grande indica vitalidad, extroversión y generosidad. Un dibujo más pequeño de lo normal sería indicativo de una inexacta valoración de sí mismo y de sentimientos de inferioridad, aunque hay que considerar si le ha dado vergüenza que podamos ver su producción. La dirección del dibujo. Si se orienta hacia la izquierda,
podemos hablar de un mayor distanciamiento hacia el entorno y una gran relación de dependencia del propio núcleo familiar. Si se orienta hacia la derecha, suele haber más iniciativa en las relaciones sociales, más confianza y buena relación con los demás. La situación del dibujo en la página. Un dibujo realizado muy arriba nos indica alegría y espiritualidad. Un dibujo muy abajo, algo de pesimismo, pero también tendencia hacia la acción práctica. Situado en el centro de la página, nos indica objetividad, autocontrol y buen sentido de la reflexión. La forma del trazo. En niños con buena motricidad fina, un dibujo en el que predominan las líneas rectas indica un predominio de la razón sobre los sentimientos y cierta dificultad en la comunicación de los afectos. Un dibujo predominantemente de líneas curvas nos habla de un niño mucho más sensible y afectivo. La fuerza del trazo. Una presión en exceso fina o débil nos habla de un niño al que puede afectar mucho lo que los demás piensen de él. Una presión firme habla de seguridad en sí mismo y en sus criterios. En el plano de contenido, se analizan aspectos variados relacionados con la interacción que presentan los diferentes personajes en el dibujo. Por el trabajo desarrollado, podemos observar dibujos esquemáticos que indican dinamismo, aprovechamiento del esfuerzo y control de la afectividad. Dibujos muy elaborados, que nos muestran a un niño con gran capacidad de concentración en la tarea, aunque algo fantasioso y divagador. Dibujos incompletos, que denotan una gran inseguridad y una fuente de problemas allí donde falta alguna parte. Por la acción de los personajes, encontramos dibujos muy estáticos, en los que los personajes están en paralelo sin realizar actividad alguna. Indica problemas afectivos. Dibujos dinámicos, mucho más apropiados a indicadores de bienestar y madurez. Por el equilibrio entre los dibujos, cuando los personajes presentan una proporción correcta en cuanto al tamaño, nos habla de que existe una armonía entre el niño y su entorno familiar. Personajes desproporcionados nos dan información extra. Por ejemplo, es muy frecuente que los niños pequeños dibujen a su madre mucho mayor que al resto de los personajes. Es muy habitual en niños que representan celos de sus hermanos que se dibuje solo con sus padres. Cuando se le pregunta dónde está el hermano, es normal que responda que de paseo o dormido. Suele ser también frecuente que el niño se sitúe entre ambos progenitores, representando esto para él la máxima seguridad. Aunque tampoco es raro que se sitúe cerca de uno de ellos, debiéndose averiguar si es con quien más tiempo pasa o con quien más tiempo desearía pasar. Como detalle, podemos destacar la ausencia del dibujo de las manos en alguno de los personajes, cuando el niño ya sabe dibujar bien. Esto puede indicar falta de afectividad. Una vez que se han recogido todos los datos, hay que darles forma, estableciendo la conexión entre los datos reales que se obtienen sobre la familia, como el número de miembros y la presencia más habitual del padre o de la madre, lo que el niño ha contado sobre su dibujo y la interpretación del dibujo en sí.